Buenas noches. Bueno, esta noche me toca compartir un punto muy interesante en la serie que se ha denominado Personajes de la Biblia. Y hay algo que es muy interesante considerar al examinar el contexto que hoy en día estamos viviendo. La situación. Hay dos factores en el desarrollo de la vida cristiana hoy, en lo que se dice el cristianismo actual, que de alguna manera esos factores perjudican o benefician. Sin embargo, las situaciones que hoy en día estamos viviendo, hay un factor interno dentro de las iglesias que nos llamamos cristianas. Y hoy en día las iglesias hablan de dinero, de autos, de casas, de ropa, de fama, y parece que han perdido el interés central. Y yo creo que hoy tenemos que definir, ¿acaso no es suficiente que Cristo murió por nosotros? Le pregunto. ¿Qué importa si sufrimos? ¿Qué importa si tenemos que pasar una temporada padeciendo por el Señor, diferentes, tal vez enfermedad, tal vez una crisis financiera? ¿Qué importa si vamos a ser pobres toda la vida? Cristo murió por mí, murió por ti, y eso es suficiente. Y eso me tiene que dar esa excitación, ese interés, ese deseo que hoy aclamábamos a Dios en nuestra adoración. Eso nos tiene que tomar una definición en nuestra vida y decir: Señor, yo te voy a servir. Señor, yo te voy a adorar. Señor, yo voy a trabajar para tu reino. Cristo murió por mí, por ti. No necesitamos otra motivación. Eso es una de las cosas que hoy están afectando, y esto lo dice un misionero para Sudamérica, que tiene su base aquí, es un pastor muy reconocido, él es joven. Sin embargo, él ha puesto ese chispa que nos está haciendo advertir, una alerta en nuestro caminar. Y otro factor que es muy necesario, porque parece que la alfabetización bíblica dentro de las iglesias cristianas se está mermando mucho, y no hay muy poco interés por ocuparnos en el estudio serio de la palabra de Dios, porque ese factor externo se llama la sociedad moderna, y el pensamiento posmoderno tiene sus consignas, tiene sus conceptos, tiene sus pensamientos, y todos esos pensamientos apuntan a creer que las cosas divinas son sueños. Las cosas en cuanto a Dios son solamente fábulas o leyendas. Y las posturas que el pensamiento posmodernista está lanzando hoy, y parece que Satanás está agarrando bastante terreno, como en el tiempo de Adán y Eva, está sugiriendo ideas como que toda la verdad es relativa. ¿Lo han escuchado? La moral es obsoleta. ¿Lo han escuchado estos días, sobre todo cuando está levantándose el auge de los homosexuales? Otra de las cosas que el pensamiento posmoderno está levantando y está aventando con mucha asiduidad, con mucha continuidad, es que la autoridad es un concepto pasado de moda. Y parece que nuestros hijos están heredando todas esas concepciones. Y parece que el concepto autoridad, que tiene supremacía y que tiene su base en la palabra de Dios, ya no es bien visto dentro de nuestros tiempos modernos. Y otra es que, y eso es lo que está golpeando mucho a nuestras iglesias, a nosotros como cristianos nos está golpeando, nos está afectando de una manera total y completa, es que escuchamos por el pensamiento posmodernista que la búsqueda de la verdad
no tiene sentido. Y por eso es que nadie quiere experimentar el cristianismo que fue establecido por nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que hoy en día es muy importante estar interesados y hacer una determinación en esta noche. Necesitamos con urgencia volver a las sendas. Necesitamos redescubrir el camino y volvernos a Dios con esa intención, con ese interés. Entonces hoy vamos a revisar una de las cosas que en el concepto y en el pensamiento de Dios tuvo que suceder para determinar y consolidar en ese tiempo que Dios levantó un hombre de Dios como Jacob el justo, es el tema. Vamos a analizar desde la perspectiva bíblica la vida, la obra de Jacob el justo. Les invito a que cerremos nuestros ojos y que hagamos una oración para que el Señor nos apoye, nos bendiga y nos haga iluminar a través de su palabra. Señor, te damos muchas gracias esta noche por la oportunidad que nos dejas de acercarnos al trono de tu divina gracia, Señor. Hoy estamos delante de ti y nosotros no somos nada, no somos nadie. Solamente queremos hacer instrumento en tus manos, Señor Jesús, que tú puedas hacer llegar la centralidad de tu palabra, el mensaje, que hoy los corazones puedan, Señor Jesús, recogerse y entender la verdad que se emana de tu preciosa palabra. Pero sobre todo, Señor, que en esta actualidad que vivimos como iglesia cristiana, tengamos, Señor Jesús, el cuidado, tengamos, Señor Jesucristo, todo el interés, Padre, de ser advertidos en este tiempo, Señor, en donde las tinieblas están pesando y están haciendo un trabajo, Señor, muy intenso. Enséñanos entonces a salvaguardar, Señor. Enséñanos a mantener, Padre eterno, la perspectiva. Ayúdanos a mirar el origen de las cosas, el principio por el cual tú, Señor Jesús, diseñaste el plan eterno de la salvación y nos viniste a entregar ese mensaje de vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Yo le invito que abra su Biblia ahí en Santiago, capítulo 1. Vamos a leer algunos pasajes de Santiago. Y hay algunas cosas que revisar en cuanto a Jacobo. Jacobo el justo es el hermano del Señor Jesús. Algunos para diferenciarlo, lo llaman Santiago. Y porque en la Biblia se da mucho el nombre de Jacobo. Y este Jacobo tiene algunos aspectos sobresalientes que nosotros necesitamos hoy tomar. Vamos a notar a partir de la perspectiva bíblica qué clase de hombre el Señor usó para llevar a cabo esa obra para la cual el Señor llamó a Jacobo o Santiago. ¿Cómo es que Dios obró en él para lograr ese propósito divino? Y también ver que la Biblia no oculta las fallas de estos hombres que son iguales que nosotros, no ocultó sus desaciertos, sus debilidades, mostrando así la naturaleza humana con la que ellos son o fueron creados. ¿De qué manera Dios determinó y obró en su soberanía para tratar con él y entregarnos ese testimonio de su obra? Entonces, yo creo que algunas de las cosas que encierra cuando vamos a la historia de los personajes bíblicos, nos inyecta esa pasión, nos inyecta esa vistosidad, ese desafío con lo que ellos respondieron al llamado del Señor. Y yo creo que hoy una de las cosas que el Señor ha estado hablando a través de su Espíritu Santo durante estas series
es que el Señor necesita un pueblo bien preparado y bien dispuesto. Acorde con lo que estamos experimentando en este tiempo, necesita Dios levantar un pueblo celoso de buenas obras. Amén. Y una de las cosas que Santiago nos deja o nos entrega es la perspectiva desde su trabajo como hombre de Dios. Nos deja ver cuál es el significado de una religión verdadera o pura. ¿Cuál es la fe que provoca la acción y nos hace producir obras? ¿Cuál es la sabiduría del cielo? ¿Cuál es la sabiduría cristiana o cristocéntrica que nos lleva a prosperar espiritualmente? ¿Cuál es la difusión de la justicia social entre la comunidad de creyentes? Esa es alguna de las cosas que en la vida de Santiago el Señor nos deja ver. Amén. Ahora le voy a decir rápidamente que Santiago es la expresión del latín Sanct Jacob, y obviamente en español lo más fácil Santiago, pero vamos a, por decirlo algo así, para diferenciarlo de los otros Jacobos y reconocerlo desde ahí. Ahora vamos a la Escritura. Yo quiero leer unos versículos porque precisamente la obra que él deja, el empuje, el impacto que el Señor tiene en la vida de Jacobo, es que él respondió al llamado del Señor, y la consigna, el propósito, el objetivo en la vida de Jacobo, el justo, fue dejar bien definido qué es una religión verdadera. Vamos a leer capítulo 1, versículo 21 al 27. Dice la Escritura: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Luego dice 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ese es un contraste de lo que enseguida va a decir Santiago. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Qué clara la perspectiva de Jacobo al definir lo que es el concepto de una religión verdadera. Todos queremos estar bien conscientes a qué papel vamos a desempeñar en algo que supuestamente es verdadero. Y Jacobo está interesado por expresar lo que es realmente la religión verdadera. Y él trae esos conceptos porque él quiere advertir algo muy especial. Y es esto: necesitamos analizar entonces el panorama general en relación a la vida de Jacobo. Usted sabe, hay un perfil desafortunadamente un poquito bajo en la vida de Jacobo, el hermano del Señor, antes de la resurrección. Y la Biblia manifiesta que este hombre
que está hablando de la religión verdadera, comenzó su carrera, es parte de la familia del Señor. Sin embargo, el perfil que manejó siempre antes de la resurrección, algo sucedió antes y después de. Pero antes de la resurrección, Jacobo era una persona escéptica, incrédula, que no tenía un poquito de interés, si acaso ahí nada más para hacer algo de publicidad a Jesús. Pero en la víspera de una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y vamos a Juan capítulo 7, la Biblia registra un poquito ahí en relación a la vida de los parientes, de los familiares, incluido Jacobo, el hermano del Señor. Y de esta manera dice el capítulo 7 de Juan, el versículo 2 al 5. Capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículo 2 al 5. Dice, y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque, dice el 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Qué difícil, ¿no? Qué difícil que es que en nuestra casa, dentro de nuestro ambiente, con nuestros relativos, con nuestros cercanos, como que no nos tengan mucho en consideración, como que un poquito dudan de nuestra capacidad. Bueno, Jesús confrontó ese problema y especialmente de su familia. Si usted va conmigo a Marcos capítulo 3, incluso ahí se habla de que esos parientes de alguna manera como que creyeron que a Jesús se le iba el avión, como que se descontrolaba, que andaba haciendo muchas cosas extrañas y raras, de manera que ellos llegaron a pensar como que había que hacerse un poquito, tomar en control a Jesús y por aquellas cosas que la gente comenzaba a hablar de él. Y pues toca que Jesucristo, donde quiera que se paraba, pues hacía un milagro, hacía cosas espectaculares. Dice en Marcos capítulo 3, versículo 21, dice, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él. Estoy leyendo la versión, la Biblia de las Américas, porque decían, está fuera de sí. Otra vez, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Estos parientes pueden ser incluidos amigos, puede ser papá, mamá, no sé, pero estaban incluidos ahí sus parientes, y el contexto de esa escritura está antes advirtiendo que había hecho muchos milagros y la gente comenzaba a hablar demasiado de él. Y luego dice, subió al monte a orar, seleccionó a algunos y después fueron a la casa. Y cuando estaban en la casa comenzaron a sucederse que la gente se arremolinó, pero para contradecir. De manera que yo creo que alguien por ahí, bueno, todavía no se usaba el teléfono, si hubiera tenido este tiempo a lo mejor un email. Pero alguien advirtió a los parientes, hey, Jesús está terriblemente trastornándose, se la está creyendo mucho que es el Mesías. Mandaron a llamar a sus parientes, dice, para que se hicieran cargo de él. Y luego, si usted ve el contexto de la posición en cuanto a su familia, más adelante en ese mismo pasaje, en Marcos capítulo 3, del 31 en adelante, yo le voy a leer algunas, unos 4 versículos. Dice el 31, entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera mandaron llamarle, y había una multitud sentada alrededor de él y dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Entonces respondiéndoles, él le dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Usted puede ver ya la percepción que Dios tenía en cuanto a su familia, sus parientes. Y él ante el aviso que le dan, él responde con una pregunta, ¿quiénes son
mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿No es este el carpintero? Dice otro capítulo de Marcos, el evangelista, capítulo 6. Si usted quiere seguirme, hay unos dos. Dice la escritura de Marcos 6, versículo 3, que la gente se escandalizaba por los prodigios, pero también por la forma en que Jesucristo hablaba. Había tal autoridad en la forma que Él expresaba sus palabras, sus consejos, sus conceptos, que la gente, dice, se escandalizaba. Dice, verso 3 del capítulo 6 de Marcos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y luego Jesús les dice, el verso 4 de Marcos 6, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Entonces, ¿cuál es aquí la lección? Su familia, ante los ojos de Jesús, era una familia. Sus parientes o sus paisanos del lugar de territorio, también no creían de él, dudaban de él. Este es el escenario entonces que precede al ministerio de Jacob. Jacob era un hombre incrédulo, pero algo tuvo que pasar para responder al llamado. Hasta aquí las escrituras nos han dejado ver y nos ha mostrado la parte de la naturaleza humana de Santiago, con sus debilidades, con sus desaciertos, con sus fallas. Pero ¿qué sucedió después de la resurrección? A través de la historia nosotros vemos que los hermanos del Señor son reconocidos como un grupo influyente en la iglesia primitiva, en la iglesia primera. Pablo y Lucas, como historiador de la iglesia primitiva, lo mencionan igualmente a Jacobo, el justo, o a Santiago, al lado de los apóstoles. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue entonces que sus familiares, quienes no figuran entre sus seguidores al principio de su muerte, antes de su muerte, fueran tan poquito tiempo después hallados entre los líderes? Algo tuvo que pasar. Algo nos registra por ahí. Y Pablo, en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 7. Pero algo sucedió, ¿y qué fue? La Escritura dice que Jesucristo se apareció a Jacobo. ¿Ustedes recuerdan la escena de aquella primera comunidad de creyentes cuando en la víspera, ya en el día de la resurrección, ellos se mantienen incrédulos, ellos se mantienen desanimados? Incluso salta en el panorama la determinación y el alto grado de incredulidad de Tomás. Algo estaba pasando en su mente, pero no más de Tomás, de todos los que estaban ahí, salvo algunas excepciones como fueron las mujeres. Pero en ese escenario, algo sucedió. En esa víspera, en ese momento de resurrección, algo sucedió. Por ejemplo, ese mismo día, más tarde, con los que caminaban a Emaús, ¿se acuerda? Que cuando fueron reconociendo la manera en que el maestro fue apareciéndose, fue señalándole, cómo los llevó por ese recorrido en las Escrituras, la percepción de ellos totalmente cambió, que llegaron a decir, pues ¿qué no ardía nuestro corazón cuando Él nos exponía las Escrituras? Algo sucedió en ese testimonio de la resurrección.
Y la Biblia dice en 1 Corintios 15, versículo 7, hablando Pablo de su conversión propia, habla y dice en Corintios 15, 7, después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. ¿Qué es lo que entonces determina aquí? Pues la cuestión aquí es que lo que habla Pablo nos da la respuesta a nuestra cuestión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Jacobo? Jacobo determinadamente experimentó una conversión. El poder de la resurrección que operó en Cristo Jesús hizo entender y destapar los sentidos espirituales de aquello que parecía como experimentar así como una escepticismo, como bueno, puede ser, puede ser que no, pero en el momento en que el maestro se aparece a Jacobo, no pasó lo mismo con Tomás, no pasó lo mismo con los caminantes a Emaús, no pasó lo mismo después con el apóstol Pablo, que era un perseguidor, pero de repente se aparece el Señor a Pablo y Pablo fue otra persona. Cuando el Señor se aparece, el resucitado se aparece a su hermano Jacobo, entonces él comenzó a aterrizar todo lo que de él había visto, había oído y había experimentado. Amén. Hay un relato que embellece la historia de la cual se vale el apóstol Pablo, y esta historia está registrada precisamente en la tradición de la iglesia por un hombre de Dios, Jerónimo. Y Jerónimo habla acerca de ese experimentar en uno de sus libros que escribe en su tiempo, un hombre ilustre, hablando de Jesús. Y él dice lo siguiente, para hacer más explícito lo que sucedió en Jacobo. Y dice la historia de la iglesia que este relato es tan bello, fue hecho por Jerónimo, y habla acerca de que Jacobo hizo un juramento de no comer pan y hasta que viese a Jesús resucitado entre los muertos. Cuando el Señor resucitado se le mostró, se le mostró Jesús, ¿verdad? Y él tomó pan, como solía hacerlo con sus discípulos en aquella mañana de resurrección. Dice que tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a Jacobo el justo, con estas palabras: mi hermano, come tu pan, porque el Hijo del Hombre ha resucitado de entre los que duermen. Esto es una tradición, pero está escrito en los anales de la historia a través de Jerónimo. Y esto lo expresa Jerónimo en relación a el cambio que Jacobo el justo tuvo cuando enfrentó la resurrección de Jesucristo. Cambió totalmente su concepto. Ahora, si nosotros vamos y seguimos el desarrollo de Santiago, cómo va creciendo su fe, después vamos a ver que él estaba entre el grupo de aquellos que vieron por última vez en la tierra a Jesús. ¿Se acuerda usted que Lucas es uno de los historiadores que narra ese acontecimiento? Previo al monte de la Ascensión, Jesús todavía da unas indicaciones. Y Jesús allá en Hechos, si usted quiere ir conmigo, en Hechos Jesús dice las últimas indicaciones para saber qué era lo que tendrían que realizar como primeros creyentes de esa comunidad judía principalmente. Dice capítulo 1 de Hechos, versículo 4, dice: reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén. ¿En dónde estaba? El escenario era el monte de los olivos, el monte de la ascensión. Estaba dando las últimas indicaciones antes de ascender. Y dice que no salieran de Jerusalén, les mandó, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y ahí va
señalando y señalando, me quiero pasar al 8, y dice, esta es la promesa, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y luego dice el verso 14, si usted va más adelante, dice que todos estaban unánimes, estaban entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. ¿Qué pasó después de la resurrección? Bueno, la vida de Jacobo cambió, y luego usted sabe, por el registro que tiene la Escritura, que dice que todos fueron llenos, dentro de ellos estaba Jacobo, el justo, del poder del Espíritu Santo. Quiere decir muy claro que la clave de la transformación en la vida de Jacobo, el justo o Santiago, fue el poder de la cruz, el poder de la resurrección y el poder del Espíritu Santo. Una fórmula que nosotros como iglesia del siglo XXI necesitamos echar siempre a andar. El poder de la cruz, el poder de la resurrección y el poder del Espíritu Santo. Ahora, le voy a decir algo. Hay un ejemplo en la Biblia, y esto habla que muchas veces parecemos que somos cristianos, pero en realidad no somos. Y esta es una advertencia que maneja todo el tiempo Santiago, y dice que la fe sin obras es muerta. De nada nos sirve decir a tu hermano, caliéntate y vete en paz, si no le das para que satisfagas teniéndolo y pudiéndolo tú al alcance de tu mano. La fe sin obras es muerta. Hubo una reprensión a una iglesia que se llama Sardis, que significa el remanente. ¿Y cómo nos ayudan a entender? Esta Sardis tenía el nombre de que vive, pero estaba muerta. La reprensión fue, a Jesús no se le pasa nada. Fue hecho por Jesucristo. La manera en que se aparece, la rúbrica con la que firma su aparición y su observación, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en su mano. Y usted bien sabe que el mover, eso tipifica el mover del Espíritu Santo en una iglesia. El Espíritu de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios se apaga en una iglesia, no hay vistos de vida. Todo muere. Y Dios les estaba recomendando a aquella iglesia, y lo saco a colisión porque desde ese tiempo, uno de los perfiles que tuvo que enfrentar Jacobo, el justo, es levantarse como una bandera en contra de aquellas ideologías, de aquellos conceptos de religión verdadera que había alrededor en el contexto histórico de Jacobo el justo. Habían adoradores de Diana en Efeso, de Artemisa, de Cibeles. El culto a Cibeles es un culto que incluso todavía hasta uno de los más grandes clubes en España lo sigue llevando a cabo, que es el Real Madrid. Y esos cultos proliferaron tanto que hicieron que la debacle en el grupo llamado cristianos empezara a decaer. Entonces Dios tuvo que levantar un hombre de Dios como Jacobo, inspirado con una pasión desbordante, lleno del poder del Espíritu Santo, para transmitir la actualidad, lo que Dios tenía que hacer en ese momento, preparar una comunidad, una asamblea de creyentes viva, llena del poder del Espíritu Santo. Y en el entorno vemos el mover del Señor en la vida de Jacobo para alumbrar los ojos del entendimiento de aquellas generaciones nuevas. Y obviamente en el principio eran la mayoría judías. Entonces, el análisis de esto es que el Señor está hablando a una primera comunidad judía que amaban la ley, la respetaban a manera de querer guardarla. Pero había un concepto ahí. Y esto no quiere decir que contradiga el concepto y la opinión paulina de que la salvación es por la fe.
Y muchas veces, hasta los días de hoy, se entra en controversia en relación a este tema. Pero vamos a ver qué es lo que dice el apóstol, el escritor Santiago. Vamos ahí a Santiago capítulo 2, en relación a la fe que obra vida, la fe que produce verdadera satisfacción. Dice el capítulo 2, estoy leyendo a la Reina Valera. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, dice, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae ropa espléndida, y le dices, siéntate tú aquí en un buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No le hace recordar esto el mensaje del Sermón del Monte? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice el verso 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado por vosotros? Si en verdad cumplís, vea usted bien, si de veras cumples la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedas convictos. O sea, quedas declarado culpable por la ley como transgresor. Luego dice el verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de ¿cuántos? De todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mire, sigo con el contexto. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno le dice, vete en paz, caliéntate, sáciate, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hasta ahí. Con eso queremos definir y determinar, dejar sentado algo que estaba dentro del corazón de Jacobo, que tenía que entregarlo. ¿Por qué? Porque él estuvo en medio de una sociedad corrupta. Él estaba dentro de algo que se declaraba hasta de memoria, pero que no se vivía. Usted sabe bien que los maestros de aquel entonces, los maestros de la religión, los que estaban encargados de entregar a las generaciones el concepto de la Escritura, ellos estaban corrompidos, ellos estaban violando la regla. Y el Señor tuvo que levantar un caudillo con el celo de Dios, con el empuje y el poder del Espíritu Santo para poder determinar algo y establecer que la fe necesita ser practicada. De nada nos vale entender los conceptos y tenerlos de memoria en la mente si a la hora de ponerlos en ejecución y llevarlos a la realidad no los hacemos. Nos engañamos, dice, a nosotros mismos.
Y hoy necesitamos que esos conceptos vuelvan a sacudir nuestra mente y a sacudir nuestro corazón, de manera que hagamos un compromiso con Dios para establecer que esta nueva generación, al final del tiempo, se tiene que preparar. Porque más que nunca, usted nada más lea y vea los comentarios en este tiempo, en relación a la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto está más exacto que nunca. Las agitaciones en el Medio Oriente, las provocaciones hacia Israel, los cambios de política en las naciones, todo está gritando. Hace algunos días yo revisaba en el ámbito político. Hace pocos días vino aquí a la casa de la Organización de las Naciones Unidas el presidente de Irán, el que tiene una tirria tremenda contra Israel. Y él estaba publicando y estaba declarando un mensaje mesiánico. Él estaba diciendo que se necesitaba Jesucristo para satisfacer las necesidades políticas, económicas y religiosas de este mundo. Y bueno, con ese mensaje se ganó la aprobación de muchas personas, obviamente de Estados Unidos y de Israel no, porque ellos se determinaron salir de la sala. Pero algo real y evidente está sucediendo en este tiempo, hermano, y nosotros necesitamos practicar lo que decimos que somos. ¿Sí me escucha? Desde mi persona, comenzando con mi persona, necesitamos practicar lo que decimos que somos. Por eso, en el contexto, Santiago fue el hombre de Dios llevado a una sociedad judía falta de compromiso, desdibujada en sus valores, gente que estaba en extremo corrompida. Y el cristianismo iba a ser la respuesta para resolver esos problemas. Y de una y otra manera, siempre el Espíritu Santo de Dios está tomando con interés el desarrollo de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Necesitamos percatarnos de la voz que el Espíritu Santo hoy está trayendo a cada uno de nosotros y agitar nuestro corazón de una manera que podamos responder al llamado que Dios tiene. No es solamente hacernos una nube, una multitud vacía, hueca, llenos de pura religión, de puros conceptos y de puros mandamientos, pero no establecer. Mire, si hoy necesitamos más que nunca es obedecer el mandamiento. Los fariseos estuvieron perdidos y corrompieron y pervirtieron el mensaje de la Escritura porque amaban la letra, pero violaban el espíritu de la Escritura. Y el concepto que Pablo tenía en relación, porque él fue fariseo de fariseos, no contradice lo que Santiago está exponiendo, porque tenemos que entender que el llamado de Pablo fue para los gentiles, o sea, los incircuncisos, pero el llamado de Santiago fue para los circuncidados, aquellos que decían: yo tengo la excelencia de la Escritura, yo soy de la casta de Israel, yo soy descendiente de Abraham, yo tengo la supremacía. Ellos tenían una ventaja exactamente sobre los gentiles, que habían conocido, pero esa era su responsabilidad. Practicar de veras, pero ellos mataron el espíritu de la Escritura cuando te pusieron con ventaja sus tradiciones de hombre. Al punto que quiero establecer esto. El maestro dejó una comparación y dejó una referencia bien tremenda en cuanto a esto. Y se encuentra ahí en Mateo capítulo 5, versículo 6, donde el Señor Jesús, haciendo entender, y esto es parte del mensaje de las beatitudes, dicen acá, el mensaje del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas.
Mateo capítulo 5, versículo 6. Esto está en el momento que el maestro está hablando acerca de las bienaventuranzas. Usted sabe que el mensaje del Sermón del Monte constituye la constitución del reino de Dios. ¿Qué es lo que necesita ver una sociedad enferma? Necesita ver una fe verdadera. ¿Qué es lo que necesita ver una sociedad agitada por el concepto materialista que la sociedad moderna ofrece? Necesita experimentar qué es el concepto de Dios en cuanto a la posesión, en cuanto a las riquezas. Y Jesucristo establece este punto incluso cuando en referencia a lo que es la justicia, Él habla y dice en capítulo 5 de Mateo, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ese es el concepto divino. Ahora, en lo que se refiere a la ley y su cumplimiento, Jesús no violó. Al contrario, Él vino a agregar el espíritu de la ley. Agregar el espíritu a esa letra. Dice el versículo 19 de ese mismo capítulo: de esta manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Siguiente, verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quiénes eran los mayores opositores de Jesucristo? Los fariseos, los escribas, los saduceos. Todos esos partidos, de alguna manera políticos, estuvieron siempre en contra de lo que Jesús les dice. Y sin embargo, Jesucristo, para establecer la verdad, dice que la justicia de aquel que se constituye parte del reino de los cielos tiene que ser mayor. ¿En qué? En el sentido de ponerle el espíritu de vida a la letra. ¿Por qué? Porque el espíritu de la ley se manifiesta ¿cómo? Cuando se obra en amor. ¿Sí se acuerda? Pablo incluso dice: de nada me sirve tener un gran conocimiento, de nada me sirve repartir todas mis cosas y entregarle si yo no tengo amor. Algo que estaban fallando en esos eruditos y expertos en ese tiempo era que sus acciones no estaban llenas de amor. Estaban nada más por el compromiso del ojo. Mucho cuidado cuando nosotros queremos servir a Dios nada más por el satisfacer que el ojo del de enfrente hable bien de mí. Tenemos que preocuparnos cómo habla Dios de mí. Hay un interés y es una urgencia en este tiempo predicar a la conciencia y al corazón. Que no perdamos el interés que Jesucristo vino a dejarnos a través del testimonio de esos hombres. Y Santiago fue ese tipo de hombre. Santiago aceptó. De un momento a otro lo vemos ya en los Hechos de los Apóstoles tomar decisiones, estar al frente de la iglesia de Jerusalén, una comunidad de judíos, estar al frente con aquellos que tenían una terrible tendencia a ser presumidos, a ser protagonistas, a querer manifestarse siempre
con el dejo de decir yo tengo la ley, yo soy descendiente de Abraham. Y tuvo que trabajar y tuvo que hacerles ver que no es solamente el decir yo lo conozco, yo lo sé, yo lo digo, yo lo escupo, con perdón de la palabra. No se trata nada más de balbucear, se trata de hacer. Es algo que está en el corazón de Santiago todo el tiempo. De manera que incluso, si usted sigue el capítulo 3, usted va a ver de qué manera él dice que tenemos que trabajar en nuestra conducta personal para tratar de dominar eso que es un miembro tan pequeño pero capaz de incendiar un bosque, que es la lengua. Hoy en este tiempo, muchas de las cosas que se rumorean de una u otra parte producen escándalos. De ahí surgen contiendas, de ahí surgen malos entendidos, de ahí salen envidias, de ahí surgen cosas que no son agradables. Y dice Santiago, en el capítulo 3, hablando de esto, verso 6 del capítulo 3, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de las bestias, de las aves, de serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Sabe por qué le refiero a esto? Porque una de las cosas que experimentó esa primera comunidad judía, que esperó la promesa, dice que todos comenzaron a hablar nuevas lenguas, con el único deseo que expresara que el poder del Espíritu Santo puede ser capaz de dominar aquello que el hombre por sus fuerzas y sus recursos no lo puede hacer, pero sí lo puede hacer, una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Y yo le aconsejo que desde hoy, en este día, empuje su corazón, motive a su corazón, decir: Señor, dame el poder de tu Espíritu Santo para que impacte mi vida desde mi ser profundo, para que yo pueda hacer las obras. Recibiréis poder, dice la promesa, y me seréis testigos. Si hay algo que no te hace capaz todavía de ser testigo y te cuesta dificultad de llevar la palabra de Dios y ser un impacto donde quiera que te pares, es el poder y el fuego del Espíritu Santo en un corazón apasionado por la palabra, que tiene amor, que registra en el contexto de su verdad, en el contexto de su realidad. Nosotros fuimos escogidos por Dios para llevar y ser un desafío, ser la sal, ser la luz de este mundo. ¿Está conmigo? ¿O se me está ofendiendo? ¿O me está tirando el rollo como a Jesús? Este cuate está fuera de sí. Necesitamos, nuestro evangelio está así, triste, decaído, por gente escéptica, por gente que no se acaba de convencer. Y Dios nos ha llamado para hacer la luz. Dice entre otras cosas que nos regala la obra de este hombre de Dios, que ahora ya está, después de la resurrección, ahora ya está entre aquellos que tienen tal discernimiento. Sabiduría, el sinónimo de sabiduría es la capacidad de tener discernimiento. La sabiduría es aquello que nos hace entender el propósito de Dios y dar un paso definitivo, determinado. Y otra de las cosas que nos regala el justo, Jacobo, capítulo 3, versículo 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, ya ve, otra vez, por la buena conducta sus obras. ¿Por qué? Por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón,
y no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Está dura, ¿verdad? Está dura la comparación, pero esa es la verdad. Porque donde hay celos y contención, escuche bien, donde hay celos y contención, allí hay perturbación. ¿Y qué es un estado de perturbación? ¿Ah? Es un estado donde no hay paz. Es un estado donde están las cosas en caos. Es una cosa en donde está en desorden. ¿Cómo se llama a un régimen que vive en desorden, en caos? La sociedad lo nombra anarquía, que significa desorden. Hay un desorden. Cuando nosotros, sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo, dice la Biblia, y ese es Santiago el que lo explica. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le considera pecado. No lo digo yo, ¿verdad que yo no? Ahora, cuando hay ese tipo de perturbación, obviamente que no está reflejándose el propósito que Dios quiere que nosotros tengamos como grupo. Tenemos que darle muchas gracias a Dios, porque el Señor nos ha enviado a un lugar donde hay el interés, hay un margen, hay un objetivo de pregonar con compromiso la sana doctrina. Y gloria a Dios por ello. Pero de nosotros depende, de usted, de mí, de nuestras relaciones, del saber capitular bien, reconvenir bien, entender bien el propósito y el plan de Dios para nosotros como una comunidad de creyentes de este siglo XXI, con todos esos panoramas, con todos esos enemigos que hoy hemos estado mencionando, internos y externos. Tenemos que venir a una realidad, necesitamos tener un pacto y un compromiso. Si queremos ser impacto, si queremos conmover, aquí se fueron trazadas, Dios nos extendió muchas profecías. Un sábado del año pasado, de marzo, no me acuerdo si era 11 o 13, no recuerdo bien la fecha, pero yo tengo el cassette y todo el tiempo lo estoy revisando. Y Dios dijo que Él iba a levantar una casta de ministros, de hombres, de siervos de Dios comprometidos para alumbrar este tiempo difícil, hermano. Mi intención a hoy, en este día, es solamente recordarle, nosotros como pueblo de Dios necesitamos tener una realidad palpable hoy aquí. ¿A qué estamos? ¿A qué estamos? ¿O a qué venimos? A la iglesia. ¿Cuál es nuestro trascender? ¿Hacia dónde nos estamos perfilando? Necesitamos tomar un tiempo. Necesitamos recapitular. Necesitamos valorizar el momento que Dios nos está dejando vivir. Yo quiero decirle que el fruto de la justicia, dice el verso 18, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mire qué hermosa la convención que el Espíritu Santo está trayendo. Qué hermoso el mover que su Espíritu Santo entregó a aquellos hombres de Dios. Yo no sé, cuando tú vayas a la presencia de Dios o cuando tú termines tus días aquí, cómo vas a ser recordado. Yo no sé. Pero cuando hablamos de un Pablo y vemos cómo es recordado, yo creo que es el hombre después de Jesucristo que más influye en el cristianismo por sus mensajes, por sus sabios y hermosos conceptos en relación a Cristo. Yo no sé si tú y yo
podamos llegar a ese punto, no lo sé, Dios lo sabe. A lo mejor siendo muy desconocidos, pero siendo muy temerosos y comprometidos con Dios. Yo no sé de qué manera, pero lo que sí Dios quiere hoy, en este día, recalcar a tu vida, que tengamos que venir y hacer un compromiso, como hombres, como mujeres de Dios de este tiempo. Y ver, no era un erudito. Gracias a Dios que Dios no llamó a ningún erudito. Todos eran simples, la mayoría de ellos pescadores, alguno que otro administrador, alguno que otro era un revoltoso de un partido muy nacionalista. Pero hoy Dios nos está mirando con ese mismo interés de preparar un pueblo bien dispuesto. Hoy tiene ese deseo el Señor, que sean alumbrados nuestros ojos de nuestro entendimiento. Dice la historia que, llegado el momento de la conclusión del ministerio de Jacobo, este hombre de Dios, cuando se le pidió que denegara y aprovechando su popularidad, porque era un hombre que dice que todo el tiempo estaba, cuando lo veían, él tuvo esa bendición de ser un testimonio para los del templo, para las autoridades que operaban, como ser un testimonio para la asamblea cristiana que principiaba. Dice que de tan práctica de entrar en oración, que se le pusieron las rodillas de camello. Porque todos decían, hey, cuidado, porque ahí ese que ves es Jacobo, está orando. Y dice que oraba por las maldades de su tiempo. Oraba porque el Señor trajera el temor a los corazones de aquellos que decían entender la verdad, pero la malvertían. Dice que llegado el momento le dijeron, ¿sabes qué? Justo, ¿por qué no niegas a ese Jesús? Porque dice que tuvieron miedo de tanta multiplicación, tanta diversidad y tanta gente que se convertía al cristianismo en esos primeros días, que dijeron, estos nos están haciendo mucho daño, vamos a aprovechar. Y qué curioso que fue un día de Pascua, dice la historia de la iglesia, que llamaron al justo para hacerle una trampa, hacerle desistir y que declaradamente anunciase en esa fiesta que Jesús no era lo que había dicho ser. Sin embargo, la declaración de justo fue afirmar, Jesucristo es el Mesías. Y a todo aquel que no hace su voluntad va a ser condenado. Dice, cuando él empezó a declarar la palabra de la Escritura, la gente comenzó a decir, nosotros queremos encontrar ese Mesías. Y dijeron ellos, bonita nos la hicimos. En lugar de pararlos, más se están convirtiendo. Dice que dijeron, justo vamos allá arribita. Lo llevaron al pináculo y desde ahí lo aventaron. Pero qué grande impacto que el justo no termina ahí. Cuando lo ven dicen, ¿qué pasó? El justo está de rodillas otra vez, se repuso del golpazo y está orando. Y decía en su oración, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Dice la historia que uno de los victimarios, para que ya no sufriera más porque lo empezaron a apedrear, le pegó en la cabeza y acabó con su vida. Pero no acabó con el testimonio de Cristo. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie. Hay un legado. Todos nosotros somos instados a perseverar en el sufrimiento, de acuerdo con lo que el ministerio de Jacobo el Justo nos deja. A todas luces nos enseña que nosotros tenemos que perseverar en el sufrimiento. Que esa es una muestra de lo que se llama la religión verdadera. Cuando tú perseveras en el sufrimiento
y estás pasando luchas, como lo que hoy escuchábamos en nuestro momento de intercesión por nuestros hermanos. A pesar de una circunstancia, a pesar de una situación financiera, a pesar de una enfermedad difícil, tú perseveras confiando en el Señor. De eso se trata. Somos llamados a servir espontáneamente. Eso también es otra de las hermosas enseñanzas que nos dejó Santiago. La fe que provoca la acción. Somos advertidos a hablar sabiamente, hermanos. Esa es la sabiduría cristiana. Esa es la sabiduría pacífica pura, que no quiere el mal de nadie, ni dañar a nadie. Somos impulsados a mostrar un buen sentido en nuestras relaciones con otros. Yo creo que el Espíritu Santo hoy quiere que acallemos la voz de ese egoísmo que de repente salta en nuestra vida y que inclinemos ese hombre robusto, ese hombre que impelido por la venganza, por la contención en el corazón, por las ideas de la imagen, trata de revolver nuestra intimidad y nuestro precioso tesoro que hemos recibido del Señor. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa lo que Dios ya hizo por ti y por mí. El tesoro más grande, que ni siquiera los millones de dólares evaluados en plata y en oro se pudieran contar, se comparan con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Y el Cordero Santo de Dios lo hizo por ti y por mí. Esta carta, ese testimonio de Santiago es un constante recordatorio de que cualquiera que se dice ser cristiano vale mejor que evidencie que su fe genuina se manifiesta como vive. La práctica, no la profesión, es la prueba a la obediencia de una fe genuina. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos muchas gracias. Hay una tarea que entender, Padre. Hay una intención particular. Hay un fuego del Espíritu de Dios que quiere quemar nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Y enséñanos a mirar, Señor, de la profundidad, desde la raíz. La hermosa bendición que es el llamado de tu nombre. El hermoso valor que tú le otorgas a aquellos que mantienen viva la fe, Señor. Hoy, Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Porque es cierto que hay muchas pretensiones alrededor, Señor, de lo que como enemigos comunes enfrentamos dentro de la sociedad. Cuando vemos las huestes satánicas alrededor de nuestras familias, en nuestros trabajos, en las escuelas, con nuestros vecinos, alrededor de esta comunidad. Cuando vemos, Señor Jesús, la degradación, cuando hoy vemos cómo el pensamiento nos está diciendo que toda verdad es relativa, que en el tomar cuidado de Dios es una cosa obsoleta, pasada de moda. Hoy, Señor Jesús, queremos decirte y proponer en nuestro corazón una reacción como aquella que efectuó, Señor, en la vida escéptica
tal vez de un joven con muy poca distancia en cuanto a su observación. Padre, que las palabras de Jesucristo en su oración intercesoria se hagan una realidad hoy aquí para nosotros, Señor. Comienza a establecer esa armonía. Comienza a establecer ese deseo de amar, de cuidar, de vigilar. Tú le dijiste a esa iglesia de Sardes: afirma las cosas que están para morir y sé vigilante. Hermano, hermana, hoy el Espíritu Santo de Dios quiere llevarnos a otra dimensión, quiere hacernos crecer, quiere encendernos con el poder del Espíritu Santo. No hay ningún método sociológico, psicológico, que pueda transformar, que pueda cambiar el corazón de una persona, sino una experiencia real y verdadera con el Cristo de la Biblia, como le sucedió a tantos hombres de Dios como el del día de hoy, a Santiago. Señor, enséñanos a revisar desde lo profundo de nuestro corazón qué límite, si estoy al borde de un colapso. Pon, Señor Jesús, las alertas del cielo. Pon esas alertas a través de tu Espíritu Santo, que podamos decir como el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto me sustente. Danos a comer de tu sustancia, danos a beber de tu palabra, Señor. Es vital para nosotros. No podemos morir, Señor. No podemos morir, porque tú dices en tu palabra que al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios. Y aquí estamos, Señor, humillados delante de ti, dependiendo solamente de ti, inquietando nuestra vida y nuestro corazón, para que tú crezcas, para que tú envíes tu lluvia, para que tú manejes nuestra vida. Nos depositamos como tus ovejas. Queremos comer de tu mano. Queremos ir a tus prados. Y allí pastoréanos, pastor amado. En el nombre de Jesús, por los méritos suficientes de nuestro Salvador Jesucristo, te lo imploramos. Gracias, Señor. Amén. Bueno, que el Espíritu Santo de Dios haga el impacto completo sobre nuestras vidas. Y estamos despedidos, agradecemos a Dios, y el deseo de nuestro corazón es que disfrute el día de mañana, ese día de acción de gracias. Es una buena costumbre.